Sí, estábamos en la casita. Algunas ya conozco de otras historias, pero al resto de eso. Bueno, pues nada, para el resto presentarme, bueno, soy Elena, trabajo en AFACO, en la Asociación de Alzheimer de Coruña, soy psicóloga y terapeuta ocupacional, y bueno, y mi labor dentro de la asociación pues es trabajar en la estimulación de personas con Alzheimer, ¿no? En el centro con el que contamos. Bien, venís a ver una exposición que realizó AFACO. La inauguramos el año pasado, hace justo un año la inauguramos, en mayo del año pasado. A lo largo del año 2008, por la exposición viajó mucho, estuvo en las principales ciudades de Galicia, y ahora en el 2009 pues viajará, pero ya fuera de Galicia. Irá a algunas ciudades estará en Badajoz, estará en Córdoba, en Cádiz, así que va a viajar mucho este año la exposición. Bien, comentaros que desde hacía ya bastante tiempo nos veníamos planteando en AFACO qué hacer para tratar de explicar en qué consiste esta enfermedad de una forma lo más sencilla posible, de una forma que fuera fácilmente comprensible para personas de cualquier edad y de cualquier formación. Entonces se nos ocurrió la idea de elaborar esta exposición. Esta exposición que consta de dos partes, que vosotras vais a diferenciar clarísimamente. Una primera parte que es la más teórica, que parte de las bases, de los fundamentos de lo que es la enfermedad. A pesar de que os diga que es teórica, os voy a pedir que participéis en la mayoría de los paneles, porque muchos de ellos son juegos y bueno, exigen de la participación de todos. Pero después quizás lo más novedoso y lo que está trayendo a la gente, ¿no? A las personas que visitan la exposición, es la parte interactiva, que es la parte que llamamos sensorial, que consta pues, de una serie de juegos, de una serie de pruebas que nos van a intentar poner en la piel, o nos van a hacer intentar experimentar algunas de las sensaciones, algunos de los síntomas que sufre una persona afectada por esta enfermedad. Entonces, si os parece, esta primera parte, porque la vamos a pasar un poquito más rápido y nos vamos a detener más en los juegos, en la parte sensorial, que es la que nos va a hacer vivenciar, ¿no? Algunas de estas sensaciones. Bien, antes de nada, quizás os parezca llamativo el título. Veis que la exposición se llama Gente Demente. Realmente elegimos este título, primero porque hay un concurso, porque en ese momento, yo no sé si sigue existiendo, pero en ese momento había un concurso de la televisión que se llamaba así, no sé si lo conocéis. Sí, os suena. Era un concurso que había en un canal de televisión, ¿no? Hace un año. Entonces nos pareció curioso. Nos pareció curioso también porque nos hace pensar, o pretendemos que nos haga pensar en cómo romper con este tópico, con este prejuicio que a veces se tiene, ¿no? De equiparar demencia a locura, ¿no? Realmente la propia palabra demencia significa pues estar como fuera de la mente, ¿no? Y precisamente esta exposición lo que quiere es explicar muy bien en qué consiste esta enfermedad para poder dejar a un lado este prejuicio, ¿no? Este tópico que a día de hoy se mantiene. Entonces, mirad, yo tiendo a hablar muy rápido. Si veis que voy muy rápido, que no entendéis algo, lo que sea, interrumpirme. Os pido por favor que me interrumpáis, ¿vale? Bueno, para empezar, deciros también que esta exposición fue elaborada por un equipo muy amplio de profesionales, ¿no? Pues contamos con un neurólogo, contamos con un fisioterapeuta, con un equipo interdisciplinar, ¿no? que fuimos los que elaboramos todos los paneles que componen la exposición. Bien, entonces, lógicamente, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a tratar de explicar lo que es el Alzheimer, lo que es una demencia. ¿Vosotros sabéis hacer la distinción entre demencia y Alzheimer? Entre lo que es una demencia y lo que es el Alzheimer. ¿Alguien se atreve? ¿Cuál será el concepto más amplio? ¿El de demencia o el de Alzheimer? Más amplio. Más amplio es el concepto de demencia, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de demencia y entre todos estos tipos de demencia está la demencia tipo Alzheimer. Pero también hay otros tipos de demencia, como por ejemplo, seguro que vosotras en vuestro trabajo diario tenéis algún caso de otro tipo de demencia. Por ejemplo, demencia senil, que vamos a hablar de ella. ¿Qué más? La vascular, ¿verdad? La demencia vascular, que es muy frecuente. ¿Algún tipo más? ¿Se os ocurre? Son las dos principales. ¿Habéis nombrado las dos principales? Demencia asociada a Parkinson. A veces también se asocia la demencia y el Parkinson. Vale, habéis nombrado las dos principales, que son la demencia tipo Alzheimer y la demencia vascular.
¿Qué pasará en la demencia vascular? Que se producen daños vasculares, ¿verdad? Pequeños infartos a nivel cerebral que van provocando pues una alteración, ¿no? Que puede desencadenar en una demencia. Después está la demencia tipo Alzheimer y la conjunción de las dos. Hay personas que tienen demencia tipo Alzheimer y demencia vascular, es lo que se llama demencia mixta. ¿No oísteis hablar de personas que tienen demencia mixta? Son las que tienen una demencia tipo Alzheimer y una demencia vascular. ¿Y el tratamiento será el mismo? No, ¿verdad? Porque para una demencia vascular, a vosotros así como yo, no somos médicos, no tenemos un conocimiento profundo en ese sentido. ¿Qué se os ocurriría? ¿Cómo se tratará una demencia vascular? Si está provocada por pequeños infartitos, ¿cómo se tratará? Los riegos sanguíneos sería lo más importante, que tenga riego sanguíneo. Que tenga riego. ¿Y qué medicamentos son los que favorecen el riego sanguíneo? ¿No? A ver. Promalid 300. Promalid 300. Son los anticoagulantes, ¿verdad? Los antiagregantes que favorecen la circulación y el riego sanguíneo. En cambio, para la demencia tipo Alzheimer, ¿vamos a dar anticoagulantes? No. Por eso es importante averiguar el tipo de demencia que tiene una persona, no quedarse con que tiene una demencia, sino ahondar un poquito más porque no tiene nada que ver el tratamiento, como decíamos en este caso, de una demencia tipo Alzheimer que de una demencia vascular, o que de una demencia tipo Alzheimer o una demencia asociada a Parkinson. El tratamiento es totalmente diferente. Bien, ¿y qué es una demencia senil? Que es lo que se nos explica en este panel. ¿Qué será una demencia senil? ¿Senil a qué nos suena? Senil nos suena a mayor, nos suena a mayor, a deterioro, ¿verdad? Bien, una demencia senil es una demencia que aparece en personas que tienen más de 65 años, ¿vale? Más de 65 años, demencia senil. Menos de 65 años, demencia presenil, ¿vale? Entonces, hay dos clasificaciones de las demencias. En función de la causa, en función de la etiología, que era la que veíamos antes, y en función de la edad de aparición. Con lo cual, si yo voy al médico con mi familiar y me dicen que tiene una demencia senil, ¿me están haciendo un diagnóstico completo? ¿Nos valdría? No. ¿Por qué? Porque no me dicen ¿Qué tipo de demencia? Con lo cual, si no me dicen la causa, no va a estar claro qué tratamiento le van a tener que pautar, ¿no? Entonces, un diagnóstico de demencia senil a día de hoy no es válido, porque no me dicen qué es lo que está causando esa demencia. Y pensar que hay demencias que son reversibles. Nosotros, por ejemplo, en la asociación hemos tenido el caso de una demencia de Wernicke-Korsakoff. ¿Os suena? Que es una demencia causada por el consumo crónico de alcohol. Personas que tienen un alcoholismo crónico llegan a desarrollar una demencia. Si esa demencia se coge a tiempo, se trata con una vitamina que se llama la tiamina, se le empieza a dar tratamiento, esa demencia puede ser reversible, pueden revertir esos síntomas, ¿vale? Entonces es importante saber la causa, porque si no sabemos la causa no podemos investigar el tratamiento. Entonces, si este señor que está aquí se llama Juan, tiene 62 años, que tiene una demencia presenil. Y dentro de 6 años, cuando Juan tenga 68 años, ¿qué tendrá? Demencia senil, ¿verdad? Fijaros que a Juan se le diagnosticó demencia presenil tipo Alzheimer. Este sería un diagnóstico correcto y completo. Bueno, y os voy a presentar a esta señora que tenemos en el siguiente panel. Si tenéis alguna duda o si veis que voy demasiado rápido, me frenáis, ¿eh? Bueno, ¿cuántos años le echáis a esta señora? ¿Cuántos años tendrá? 88. Bueno, tiene alguno menos. 78. Pues le echaste 20 años de más. 57. Esta señora, cuando le sacaron esta fotografía, tenía 56 años. Y es la primera persona a la que diagnosticaron de Alzheimer, ¿eh? ¿En qué año creéis que se diagnosticó esta enfermedad por primera vez? A ver, tenemos 3 opciones, en el 1906, en el 42 o en el 25. ¿Cuál levantamos? ¿En el 42? ¿En el 25? A ver, levantamos el 25. En el 25 no fue. En el 42. ¿Por qué decís en el 42? No sé, porque parece que no... Por decir algo. No, Porque parece que no hace tanto. Bueno,
Vamos a levantar el 42 entonces. Pues en el 42 tampoco fue. Con lo cual, o está todo mal o tiene que ser en el año 1906. Fijaros, la enfermedad se diagnosticó por primera vez en el año 1906. Y os vais a acordar, porque aquí en Galicia tenemos una cerveza que se llama así, 1906. Vale. Y la diagnosticó un neurólogo alemán que se llamaba Alois Alzheimer. De ahí el nombre de la enfermedad. El nombre de la enfermedad se debe a la persona que lo descubrió, que fue el doctor Alzheimer. El doctor Alzheimer trataba a esta señora que se llamaba August. Y desde un principio la trataba en uno de los psiquiátricos que había en aquel entonces, en el año 1900, ¿no? Y a él le llamó mucho la atención el caso de esta señora, ¿no? Tenía 56 años, empezó con pérdida de memoria, con alguna alteración conductual, estaba inquieta. Bueno, le llamó mucho la atención el caso de esta señora. Le fue aplicando un montón de pruebas y cuando falleció le hizo una necropsia. Y observó en esa prueba, una vez que falleció August, observó algo que no se sabía en aquel entonces. Observó que en lo que se llamaban las demencias existía un daño cerebral. Algo que a día de hoy sabemos perfectamente, que en las demencias hay un daño cerebral. En aquel entonces fue un gran descubrimiento. Entonces, fijaros, un caso de demencia en el que el doctor Alzheimer descubre que hay un daño cerebral. Lógicamente corrió a la comunidad científica con todas las pruebas que tenía de esta señora a decirle lo que había descubierto. ¿Y sabéis lo que hicieron los científicos de aquel entonces? Los científicos de aquel entonces lo que hicieron fue darle la espalda, por una razón muy lógica, y es que admitir que en las demencias había un daño cerebral era romper con todo el sistema que tenían ellos montados, con los grandes psiquiátricos, con el tratamiento que se le daba a las demencias en aquel entonces. Entonces lo que hicieron fue darle la espalda. Tuvieron que pasar 50 años, es decir, fue en el año 50 cuando realmente la comunidad científica admitió que en las demencias había un daño cerebral, pero esto ya lo descubrió el doctor Alzheimer en el año 1906. Pero como hay justicia divina, hace muy poquitos años, el 21 de diciembre de 1995, entre todos los restos de aquel psiquiátrico de principios de siglo, apareció la historia clínica de August, en la que, de puño y letra del doctor Alzheimer, estaban escritos todos los descubrimientos y hallazgos que él había hecho. Con lo cual, ahí quedó claro el trabajo que hizo el doctor Alzheimer. Y ya os digo, August en esta foto tenía 56 años. Entre 51 y 56 años. Parece bastante mayor, ¿verdad? Sí. También hay que tener en cuenta que fue hace siglos, ¿no? Claro. Fue hace mucho tiempo. Bueno, ¿y qué me decís de las fases? ¿En cuántas fases se divide esta enfermedad? Se suele hacer una división, ¿verdad? En 3 fases. En una fase leve, una fase moderada y una fase avanzada. Si me tuvierais que decir un síntoma de la fase inicial, uno cualquiera, venga. Los despistes, ¿verdad? Una alteración de la memoria reciente, ¿verdad? A ver, un síntoma propio de la fase 2, venga. ¿Cuál me diríais? En la fase moderada, ¿cómo veis vosotros el enfermo? ¿Qué imagen tenéis del enfermo en una fase moderada? Hombre, están agresivos, están muy alterados. La fase 2 es la fase de las alteraciones conductuales, ¿verdad? Es cuando empieza la deambulación, algunas reacciones de agresividad. Bueno, quizás se caracteriza por eso, ¿no? Y en la fase 3, ¿cómo nos imaginamos? ¿Qué foto hacemos qué imagen o qué foto hacemos de un enfermo en fase 3? Yo creo que es movilidad, es cuando en cama prácticamente. Es cuando en cama, ¿verdad? Movilidad muy reducida. Bueno, lógicamente, a pesar de que, bueno, para entendernos y las personas que trabajamos con los pacientes, es conveniente que sepamos qué síntomas son propios de cada fase. Lo que hay que tener claro es que cada enfermo es un mundo, igual que todas nosotras o todos nosotros somos completamente diferentes. Si alguna vez nos viéramos afectados por esta enfermedad, daría una sintomatología totalmente diferente si me afectara a mí o si os afectara a alguna de vosotras, ¿no? Por nuestra propia historia de vida. Yo no sé si os conté alguna vez, porque como ya nos conocemos, el caso de una señora, seguro que, no sé si os lo conté, bueno, por si acaso lo repito. Yo creo que ejemplifica muy bien el por qué esta enfermedad afecta de forma diferente a cada persona, ¿no? Hace ya unos años, cuando empecé a trabajar en AFACO, fuimos a casa de una señora, fuimos a valorar a una señora para ver cómo estaba, yo y una compañera.
Empezamos a hacerle pues una serie de preguntas y vimos que la señora estaba bastante desorientada. Las que lo sabéis, no lo digáis, Estaba bastante desorientada, no sabía muy bien si estaba en su casa, si estaba en casa de su hija. Bueno, veíamos que la señora estaba bastante perdida, ¿no? Es decir, se correspondería casi con una fase 2. De repente le pedimos que respondiera a una prueba que es bastante compleja y que todas conocéis, es una parte del mini mental, de este test para medir el deterioro cognitivo, que consiste en pedirle que reste hacia atrás desde 30, de 3 en 3, ¿no? 30 menos 3, 27, conocéis perfectamente esa prueba, ¿no? 27 menos 3, 24. Y cuando se lo pedimos vimos que esta señora respondía estupendamente, respondía mejor que nosotros, ¿no? Entonces, ¿a qué pensáis que se podía dedicar esta señora que hacía esta operación de cálculo mental también? Tendera. O subastadora del puerto, soltando para atrás. A ver, ¿a qué se dedicaría esta paciente que hacía estas operaciones de cálculo mental también? Y que por el resto, ¿qué? Podía ser profesora, tendera. Pero bueno, yo soy de Río, no se ha hablado. Bueno, ¿a qué se dedicaba? ¿Te acuerdas? Sí, calcetado. Era la única persona en Coruña que se dedicaba a hacer mañanitas de calceta. Ya sabéis, bueno, seguro que algunas mucho mejor que yo, porque a mí no se me da demasiado bien, que para hacer la calceta hay que ir comiendo los puntos, ¿no? Restando los puntos. Claro, esta señora llevaba desde que tenía 15 años haciendo mañanitas de calceta y era la única persona en Coruña que las hacía, ¿no? Tenía 80, llevaba toda su vida calcetando, con lo cual, vamos, le íbamos a preguntar nosotros cómo se restaba de 3 hacia atrás, de 30 hacia atrás, de 3 en 3. Lo hacía mejor que yo, lo hacía mejor que nosotros. Salimos sorprendidas de esa casa. Fue algo que se nos quedó grabado, ¿no? De estas situaciones que se te quedan un poco grabadas y por eso, pues en ocasiones, sobre todo pues en cursos o en comunicaciones, siempre pongo este ejemplo porque yo creo que es clarificador, ¿no? De cómo afecta la enfermedad en función de nuestra historia de vida, de lo que se conoce como historia de vida o nuestra historia autobiográfica. Mirad, este panel veis que está formado por viñetas, ¿no? Estas viñetas son testimonios que aportaron las familias de las personas que vienen a los talleres de estimulación de la asociación. Les preguntamos, les pedimos que nos contaran qué es lo que les hizo sospechar pues que su familiar estaba afectado por la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues veis que dice, pues no quería ir al supermercado porque aseguraba que las cajeras pues le decían que el dinero era falso, o se olvidaba de cerrar los mandos de la cocina, ¿no? Estos son los primeros síntomas que le hicieron sospechar que algo estaba pasando. En muchas ocasiones no se dan cuenta en el momento en el que pasan estos síntomas, sino que a posteriori dice, pues esto que le pasaba hace 2 años podía ser un inicio ya de la enfermedad, ¿no? Bien, pero no todos los olvidos son olvidos malignos, sino que hay un deterioro cognitivo normal que no está debido a enfermedades de este tipo. Es decir, en numerosas ocasiones cuando viene gente mayor a visitar la exposición, les pongo este ejemplo, ¿no? Nosotros entendemos que conforme nos vamos haciendo mayores, pues no nos queda más remedio que admitir que nos van saliendo arruguitas y que no nos podemos pegar las mismas caminatas que cuando teníamos 20 años y que a lo mejor empezamos a necesitar gafas. Esto lo asumimos que nuestros sistemas, nuestro cuerpo envejece, gracias a Dios. El problema sería que no envejeciera. Pero a veces nos cuesta trabajo entender que igual que el resto de los sistemas de nuestro cuerpo envejece, el cerebro también envejece. Y conforme nos vamos haciendo mayores, tardamos más tiempo en procesar la información. Es decir, si antes tardábamos 5 minutos en recordar el nombre de esa película en la que la chica iba de compras con un chico con mucho dinero, si antes tardábamos 5 minutos, pues cuando nos vamos haciendo mayores tardamos 10, pero ese recuerdo está ahí. Y esto es un deterioro normal debido a que estamos envejeciendo. Y fijaros, empezamos a envejecer a los 30 años, así que aquí algunas ya somos viejecitas, ya somos viejecitas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que no todos nuestros olvidos son olvidos debidos a una enfermedad de este tipo, ¿no? Que hay un deterioro cognitivo normal asociado a la edad. Bueno, a ver, vamos a recapitular ahora que estamos terminando casi esta primera parte. La enfermedad se diagnostica en el año 1906. La comunidad científica acepta la demencia como una enfermedad cerebral en los años 50. Bueno, ¿y cuándo se empieza a hablar del Alzheimer?
A ver, algunas sois muy jovencitas, pero ¿cuándo empezamos a oír hablar del Alzheimer? ¿En la calle? No hace tanto, ¿verdad? ¿Verdad? Antes hablaba de demencia senil, ¿no? Es que... No, y antes de que de que estaba loco, ¿verdad? Bueno, hace muy poquito se empieza a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Fijaros, dos personajes importantes en el conocimiento social de la enfermedad fueron estos que tenemos aquí. Este caballero que se llama Reagan, ¿verdad? Ronald Reagan. Y esta señorita que se llama Rita Hayworth, ¿verdad? Fueron fundamentales. Fijaros, Rita Hayworth, yo no sé si os acordáis alguna de vosotras de la última intervención de Rita Hayworth en la televisión. ¿Os acordáis? Mirad, salió en la televisión, ya estaba afectada por la enfermedad de Alzheimer e hizo una entrevista, bueno, desastrosa. Se veía que daba unas respuestas totalmente incoherentes, bueno, muy mal, ¿no? Eran los años 80, creo, entre los años 80 y 90. ¿Qué se dijo de Rita Hayworth? Se dijo que bebía, que se había vuelto loca, se dijo de todo de Rita Hayworth, ¿no? Cuando en realidad lo que tenía era la enfermedad de Alzheimer, y si respondía mal en la entrevista era por ese motivo, ¿no? Fijaros cómo le tuvo que sentar a su hija, que se llamaba Jasmine, el que se dijera de todo de su madre, ¿no? El que se dijera que su madre era una alcohólica. Fijaros cómo le tuvo que sentar a su hija, que ya digo, se llamaba Jasmine. Fue importantísima la hija de Rita Hayworth para el conocimiento social de la enfermedad, porque fue la primera presidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer. Fue la hija de Rita Hayworth. Por eso fue importante Rita Hayworth en el conocimiento de esta enfermedad, pero también lo fue este caballero que se llama Ronald Reagan. Porque en los años 90 escribió una carta, de la cual aquí tenemos un fragmento, en la que reconocía que tenía Alzheimer y pedía a la sociedad que trataran de promover una mayor comprensión, ¿no?, de las personas que padecen esta enfermedad. Fijaros, esto fue en los años 90. En los años 80 se crean las primeras asociaciones a nivel mundial. En los Estados Unidos se crean las primeras asociaciones, ya digo, en la década de los 80. Y en los años 90 se crean aquí en España. Las primeras fueron las de Madrid y Barcelona, y aquí en Galicia la primera fue la de Vigo y después la de Coruña, AFACO. AFACO se creó en el año 1995, ya hace 14 años se creó. Bueno, todos estos personajes han padecido o padecen la enfermedad de Alzheimer. ¿Conocéis alguno de ellos? Bueno, a la mayoría, a todos, ¿no? A ver, este señor, ¿sabéis cómo se llama? Os suena, pero no... Alfonso del Real. Alfonso del Real, ¿verdad? Y este caballero es... Charlton Heston. Está jovencito, está en Ben-Hur, ¿eh? ¿Y este? No me acuerdo el reportaje de su hijo. A ver, alguno más. Por aquí tenemos a Adolfo Suárez, por aquí Pascual Maragall, ¿verdad? Fijaros que Pascual Maragall reconoció el año pasado, ¿verdad?, que tenía la enfermedad de Alzheimer, que él había luchado toda la vida, que ahora le había venido esta enfermedad y que pensaba seguir con esa actitud de luchar. Fijaros que fundó una asociación, una fundación, creo que está trabajando para lograr encontrar un medicamento que cure, ¿no?, esta enfermedad. A ver, ¿alguno más conocéis? ¿No? No sé qué tal. ¿Qué? Charles Bronson. Este es Charles Bronson, ¿verdad? Y este, un futbolista... ¿Quién? Sí, tú lo sabes todo. Bueno, nos quedan poquitos ya. Este, a ver, escultor vasco. ¿Quién lo dijo? Lo dijisteis. Chillida. Eduardo Chillida. Y este tiene cara de cómico ya, ¿eh? ¿No os acordáis, no? Y si os digo que eran varios cómicos que formaban un grupo que se llamaba... ¿Cómo era? Tomás, Zori y Codeso, ¿no? Este es Tomás Zori. Bueno, y nos queda... ¿No conocéis a este señor que está aquí?
¿No? Es un actor español. Sí, Juanjo Menéndez. Juanjo Menéndez. Fijaros que nada más fallecer su padre, su hija, que es actriz también, que se llama Emma, creo. ¿Puede ser? No me acuerdo muy bien del nombre de su hija. No, pero él tiene una hija que es actriz también. Salió en la tele diciendo que era impresionante cómo había aprendido a comunicarse con su padre a raíz de padecer esta enfermedad, ¿no? Que cuando se agota la comunicación verbal, que es fundamental, pues transmitirle el cariño a través de los gestos, de todo lo que es lo no verbal, ¿no? Que eso es fundamental. Bueno, y solo nos queda que no lo conoce nadie. En todas las visitas guiadas, yo creo que solo una persona logró conocerlo. Fijaros, falleció. Se llamaba Dana Andrews. A lo mejor suena más la cara que el nombre, ¿verdad? Bueno, ya os digo, es fundamental que los personajes públicos reconozcan que tienen esta enfermedad, porque bueno, a raíz de eso se empieza a hablar de ella y bueno, se continúa avanzando. Bueno, mirad, en el siguiente panel se llama Progresa adecuadamente. ¿Sabemos cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer? Se están investigando posibles causas, pero a día de hoy no sabemos cuál es la causa, porque si supiéramos cuál es la causa podríamos atacarla, ¿verdad? Entonces en esas estamos. ¿Cuántos enfermos creéis que hay en Coruña, por ejemplo? Contando los casos de demencia. Vale, en vez de Alzheimer, contando todos los casos de demencia, ¿cuántos creéis que hay en Coruña? ¿Cuántos hay diagnosticados? Sí. ¿Cuántos hay? Sí. En Coruña. Algunos menos, gracias a Dios. Mira, se habla de que en Coruña hay 5.000 personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, que es el principal tipo de demencia. Entonces, en ocasiones no se sabe muy bien si hablar de Alzheimer o hablar de demencia, ¿no? Hay 5.000 casos en Coruña, 50.000 en Galicia y se habla de que hay 800.000 en España, pero es que estos porcentajes van subiendo, estas cifras van subiendo cada año y son estimaciones, es decir, no hay un número real, no tenemos un censo real de enfermos, con lo cual estamos hablando de estimaciones, estamos hablando de que padecen esta enfermedad un 5% de los mayores de 65 años y estos datos se calculan en base a eso, es decir, si quisierais saber el número de personas afectadas por esta enfermedad del Concello de Oleiros, tendríais que coger el número de personas mayores de 65 años y calcular un 5%. Por eso no son números reales, son estimaciones. Vale. Bueno, ¿y cómo se diagnostica esta enfermedad? Ya para terminar por aquí. Si sospechamos que un familiar nuestro, que un paciente nuestro puede tener esta patología, ¿qué hacemos? Es lo que haremos, ¿verdad? Ir al médico de cabecera para que nos dé un volante para ir al especialista. ¿Y el especialista qué le hará? ¿Verdad? Primero le hará una entrevista, ¿no? Para ver cómo está a nivel cognitivo. Le pasarán test como este, que veis que este es el test de lobo, el test de la peseta caballo-manzana, que seguro que conocéis. Es un test en el que para medir la memoria a corto plazo se le pide al paciente que memorice 3 palabras, ¿no? Que son peseta, caballo, manzana. No sé si oísteis hablar de él, seguro que sí. Bien, es un test para medir el deterioro cognitivo, ¿no? La hará en la entrevista, le pasará seguramente alguno de estos test y le pedirá alguna prueba complementaria, lo que decíais, una resonancia, un TAC, más que nada para descartar que haya un daño vascular, es decir, para llegar a cuál es la causa. En la resonancia va a ver si hay un daño vascular. Si hay un daño vascular, se le dará un tratamiento para prevenirlo. Si no hay daño vascular, se entenderá que es una enfermedad, que se debe a la enfermedad de Alzheimer. Fijaros que el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se dice que es un diagnóstico de probabilidad, es decir, la única manera de saber con certeza que un paciente tiene la enfermedad de Alzheimer es haciéndole una biopsia. A nadie se le ocurre abrirle la cabeza a un paciente para ver si tiene Alzheimer, ¿no? Entonces normalmente se sabe a posteriori. Si la familia dona el cerebro, que eso es importante, concienciar a las familias de la necesidad de la donación de cerebros para poder avanzar en la investigación, ahí es cuando se llega al diagnóstico de certeza, pero antes lo único que hacemos con estas pruebas complementarias es descartar que la demencia se deba pues, a algo de tipo vascular o otro tipo de lesión, ¿no? Bueno, ¿y existe un tratamiento curativo a día de hoy? No.
curativo no, ¿verdad? Pero sí que con los años han ido apareciendo una serie de fármacos que lo que hacen es ayudar, estancarla un poquito, ¿verdad? Mantenerla, ayudar a que la enfermedad avance lo más lentamente posible. Bueno, ¿en qué año aparece el primer medicamento específico contra el Alzheimer? Venga. ¿En el año 85, en el 97 o en el 94? Después del fallo que tuvimos allí, eso tiene aquí. Lo tiene todo el mundo, ¿eh? A ver, ¿en qué año se diagnosticaría por primera vez? 94. Sí, 97, por supuesto. ¿Cuál levantamos? En el 85. 85 empezaría. En el 85 no fue. ¿Cuál levantamos? Muy bien. Ahora sí que acertamos, ¿verdad? Bien, en el año 90, fijaros, pero vosotros fijaros, la enfermedad se diagnostica en el año 1906 y tienen que pasar casi 90 años para que aparezca el primer fármaco específico contra las demencias, que es un fármaco que a día de hoy no se utiliza porque tenía muchos efectos secundarios. Si bien es cierto que tuvieron que pasar 90 años para que apareciera el primer medicamento específico para las demencias, no es menos cierto que desde el año 94 hasta el día de hoy han ido apareciendo, y seguro que vosotras, las que lleváis años trabajando con demencias, lo sabéis, han ido apareciendo muchísimos medicamentos, que cada vez tienen menos efectos secundarios y cada vez ayudan a mantener o a reducir pues, la sintomatología cognitiva y conductual, ¿no? Seguro que os suenan, pues el Aricept, el Axura, Prometax, Exelon, Evixa y alguno más, seguro que os suena alguno más. Todos estos medicamentos son específicos para la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ¿y estaremos muy lejos de hallar un tratamiento curativo? Sí, estamos lejos. Fijaros, en el año 2001 se hizo un ensayo multicéntrico a nivel mundial. Se cogieron pacientes de todo el mundo y se les... bueno, primero, perdonad, estoy empezando por el final. Ya os digo, hace en torno a 8 o 9 años se venía investigando una vacuna que se había probado en ratones transgénicos, son ratones a los que se les había inducido una demencia. Ya sabéis que a los ratones se les hace de todo. Entonces a esos ratones que estaban demenciados se les inyectaba esta vacuna. Después se comprobaba cómo estaba su situación y se veía que había una mejoría, ¿no? Que había una mejoría a nivel cerebral. Esta vacuna, después de pasar por todas las fases que tiene que pasar, desde que se prueban animales hasta su uso en humanos, se probó, ya os digo, en humanos en el año 2001 en un ensayo multicéntrico que se hizo en muchísimos países. Creo que entre ellos estaba España. Se les inyectó la vacuna a pacientes afectados por la enfermedad de Alzheimer. Un 94% de esos pacientes mejoraron. Un 94% de esos pacientes mejoraron a nivel cognitivo y a nivel conductual. En un 6% de los pacientes, ese fue el problema, apareció una infección cerebral muy grave que se llama meningoencefalitis, que puede llegar a provocar la muerte. Se tuvo que suspender el estudio, pero no debemos de tener, no se sabe las causas de por qué aparecía esa infección cerebral a raíz de inyectarles la vacuna, no se sabe, y desde luego que era una infección muy grave, por lo que se tuvo que suspender el estudio, no se podía continuar a ese precio, lógicamente, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que sí que nos tiene que quedar claro es que en un porcentaje muy importante de pacientes esa vacuna funcionó. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar que dentro de unos años realmente aparece una solución definitiva, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos hace seguir esperanzados, ¿no? Las personas que trabajamos con esta patología, si no nos volveríamos un poco locos. Bien, y aparte de la medicación, ¿qué hay que hacer con los enfermos? ¿Los tenemos que dejar en casa tranquilitos sin molestarlos? No, tenemos que motivarlos. Hay que estimularlos, ¿verdad? Porque la única pastilla que puede tomar una persona mayor a día de hoy para no desarrollar una enfermedad de este tipo es estar estimulada, es estar activa. Eso es importante tanto antes de padecer esta enfermedad como las personas que ya la padecen, ¿no? De ahí la importancia que tiene vuestro trabajo cuando vais a los domicilios, estáis estimulando a los enfermos. Esto es fundamental, ¿no? Bien, y ahora si os parece pasamos a la otra sala y ya vemos la última parte de la estimulación a nivel físico, es decir, que en una primera fase tratemos de potenciar que el enfermo camine, que siga manteniendo la deambulación. En la segunda fase
pues le enseñaremos al paciente y al cuidador pues, las posturas más adecuadas para que no surjan problemas de espalda, vamos a movilizarle sus articulaciones y en la tercera fase pues intentaremos evitar la rigidez, las deformidades. Esa es la importancia, ¿no? No solo de llevar a cabo una estimulación cognitiva, sino también a nivel físico. Así se prevendrán un montón de problemas, ¿no? Que pueden surgir. Esta es una exposición que hemos realizado desde una asociación. Fijaros, desde una asociación que se creó en el año 95, como os decía antes, la fundaron 5 familias en el año 1995 y hoy contamos con más de 900 socios. Es decir, fijaros la importancia de unirnos cuando tenemos un problema común, ¿no? para luchar, porque realmente nuestros objetivos son los mismos, ¿no? Entonces, pensar que esas 5 familias pues, han conseguido que la asociación desarrolle actividades como esta, ¿no? Que la asociación cuenta a día de hoy con el único centro que existe en la ciudad especializado en la intervención de personas con Alzheimer. Estamos atendiendo diariamente a 80 enfermos de Alzheimer, con lo cual fijaros lo que han conseguido solo 5 familias que empezaron poniendo 5 duros cada una para comprar folios y sellos. Bueno, muy bien. Y el siguiente panel, claro, estamos en una época en la que hay que hablar de la dependencia. Tenemos la ley que aparece hace muy poquito, ¿no? Y es que realmente entre demencia y dependencia hay muchísimas similitudes. Porque una demencia provoca una dependencia ya desde el inicio. Y eso es algo que a nosotros nos gusta resaltar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es muy dependiente una persona pues, que por cualquier motivo va en una silla de ruedas y no puede caminar. Pero también entendemos que es dependiente una persona con Alzheimer que se mueve perfectamente pero que no sabe para dónde va, ¿no? Entendemos que una persona que no puede mover el brazo, que no puede llevar un vaso a la boca es dependiente, pero también entendemos que una persona con Alzheimer que lleva el vaso a la boca pero en ese vaso puede ir de todo, pues también es dependiente, ¿no? De ahí nuestra lucha, el que se reconozca no solo la dependencia física, que es más visible, la dependencia física la vemos todos, sino también la dependencia a nivel cognitivo, ¿no? Y eso es fundamental. Y bueno, en esas estamos, ¿no? Desde la Confederación Nacional, que agrupa todas las asociaciones de Alzheimer de España, pues se hizo una carta en la que se pedía eso, que se tuviera en cuenta también la dependencia a nivel cognitivo, no solo la dependencia física visible, ¿no? Y se fue de casa, se marchó de casa y estuvo una noche fuera de casa, estuvo más de 24 horas fuera de casa, ¿no? Que alguien me diga que eso no es una dependencia, ¿no? Que eso, fijaros, con todos los riesgos que eso entraña, al final todo se resolvió perfectamente y la señora está estupenda, yo la veo todas las tardes, pero bueno, sí que es un problema. Bueno, y empezamos con la parte sensorial, lo que os decía antes, con los juegos, que es la parte final de la exposición, son los últimos paneles. Mirad, están distribuidos de tal forma que los primeros paneles que vais a ver, o que vamos a ver, se refieren a síntomas propios de una fase inicial. Los del medio serían los síntomas propios de una fase 2 y los últimos de la fase avanzada, ¿vale? Bien, una de las primeras alteraciones que tiene un paciente con Alzheimer es la dificultad para manejar el dinero. Seguro que habréis oído, incluso habéis trabajado con pacientes que pierden cantidades enormes de dinero, que no tienen control del dinero. No es que no sepan manejarse con el euro. Con el euro casi no me sé manejar yo, porque todavía sigo pensando en pesetas, ¿no? Sino que no tienen un control o no entienden el concepto de lo que es el dinero. Les da igual llevar en la cartera 5 euros que llevar 500, ¿no? Y ahí es donde surge el problema. Bueno, entonces para ver cómo está nuestra capacidad numérica y nuestra capacidad para manejar el euro, vamos a hacer un juego, ¿vale? Este juego lo suelen hacer mejor las personas mayores que los jóvenes. Ahora veremos por qué. Mirad, veis que aquí tenemos, bueno, el juego se llama No la pagues con la cajera, ¿vale? Tenemos aquí una lista de la compra con productos que compramos todas las semanas, ¿no? Los precios que les pasa, que están en pesetas. Claro, ¿y ahora podemos pagar en pesetas? No, tenemos que pagar en euros, ¿verdad? Entonces vamos a sumar los precios en pesetas y vamos a intentar hacer el cambio a euros, a ver si nos sale. ¿Vale? Venga, lo vamos a hacer entre todas. 4 y 4, 8, 8 y 3, 11 y 4, 15 y 6, 21 y 1, 22 y 3,
25. Y nos llevamos, y queda un 5 ahí, acordaros, 7 y 2, 9 y 6, 15 y 1, 16 y 4, 20 y 4, 24 y 3, 27 y 8, 35. Y nos llevamos 3, ¿no? Y queda otro 5 ahí. 3 y 2, 5 y 3, 8 y 7, 15. 15 y 3, 18 y 1. Así que en total suma... Me falta el 8 de la botella de vino. No. Sí, te faltan 2 8, 2 8. Porque la de vino 831 pesetas. porque la de agua son 83, ya sé. Sí, pero ya lo sumamos. No, sumamos el 8 de la usada de agua. Uy, vaya lío. A ver, entonces, ¿cómo hacemos? A ver, empezamos. 4 y 4, 8 y 3, 11 y 4, 15 y 6, 21 y 1, 22 y 3, 25. y nos llevamos 2. 7 y 2, 9. 9 y 6, 15 y 1, 16 y 4, 24, 24 y 3, 27 y 8, 35. Y nos llevamos 3 y 2, 5 y 3, 8 y 7, 15 y 3, 18 y 1, y 19 y 8. Lo estamos haciendo bien. Sí, 19, sí, lo estás haciendo bien. Entonces, 27. Sí, entonces son 2.755. Es que una botella de vino 831 pesetas no puede ser. Es muy cara. Lo hicimos bien. Sí, Poder puede ser, pero vamos. Bien, 2.755. ¿Y eso en euros cuánto viene siendo? 16,56. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque 2.700. ¿En 2.700. euros? Porque 12 euros son 2.000 pesetas, 3 euros son 500, o sea que así sería 2.000. A ver, 15, ¿cuánto? 15 euros, ¿cuánto? 15 euros son 2.500, sí. Más un euro y pico, Más un euro y algo, 2.700. Es esto, ¿verdad? Sí. Claro. Correcto. Sudamos. Sudamos. Bueno, fijaros que a nosotros también en algunas situaciones nos cuesta manejar este tema. Os decía... ¿Tenía trampa? Estaba haciendo trampa. ¿Os estaba haciendo trampa? ¿Cómo que no? ¿Sabéis lo que solemos observar? Cuando vienen personas mayores a visitar la exposición, que sobre todo son personas que acuden a talleres de memoria, el cálculo mental lo hacen rapidísimo, porque antes no utilizaban tanto las calculadoras como Es cierto, nosotros, ¿no? sí. El problema llega cuando tienen que hacer la conversión al euro. Y a nosotros nos pasa al revés. A los que somos más jóvenes nos cuesta más hacer el cálculo mental, pero la conversión al euro no fallamos. No solemos fallar, ¿verdad? Bien, veis que dice, es moneda común en las personas que padecen Alzheimer experimentar dificultades a la hora de pagar la cuenta en un restaurante, ir a comprar el pan, ir a comprar el periódico. Fijaros que es una de las primeras dificultades que surgen cuando aparece esta enfermedad. Ya os digo, a nosotros precisamente ayer estaba en la asociación hablando con una familia que me comentaba que pues su madre en este caso había perdido cantidades importantísimas de dinero por no saber manejarlo. Decía que iba a la tienda y seguramente en alguna tienda a la que iba habitualmente le debían de dar mal la vuelta porque salía de casa con un dinero y... Eso no es por el euro, es por... O sea, eso pasaba con los pesetas, exactamente igual. Es lo mismo. Es porque hay gente que se aprovecha. Y aunque van aquí y compran Así mucha es. cantidad, no Sí, y sí. al día siguiente, mucha cantidad de comida, bueno, saben dónde Lo que hacer. decíamos antes, no es que no sepa manejar el euro, sino que hay una dificultad ya a nivel más general, ¿no? Bien, y otra de los problemas que surge con la enfermedad es la dificultad para memorizar, ¿no? Es que su almacén de memoria a corto plazo está muy limitado, con lo cual no son capaces de realizar aprendizajes nuevos, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo. A lo mejor se acuerdan perfectamente de cómo se llamaban familiares de hace un montón de tiempo, pero no se acuerdan de lo que comieron hoy o de lo que desayunaron hoy, ¿no? Bueno, entonces para probar nuestra capacidad de memoria a corto plazo os voy a presentar a mis amigos. Bueno, veréis que tengo unos amigos guapísimos y os voy a pedir que memoricéis sus nombres.
Porque después le vamos a dar la vuelta al panel, que esto parece el precio justo, y vamos a ver si hemos sido capaces de memorizarlo. Tendríamos 2 minutos, pero como veo que vosotras estáis entrenadas, pues lo vamos a hacer así rápido. ¿Veis? Nos dicen que tenemos 2 minutos, pero lo vamos a hacer más rapidito porque vosotras estáis súper entrenadas. Entonces veis que aquí tenemos a Juan, que tiene gafas, Lucía, que es rubia platino, Diego, con patillas, Bernardo. Fijaros que cada uno tiene una cosa, María, fijaros qué sonrisa tiene María y qué cara de buena, De Ramón no se olvida nadie. No sé por qué, pero de Ramón no se olvida nadie. Adela, fijaros que tiene un pendiente en la nariz, Adela, un piercing. Felipe también tiene cara de bueno, A Felipe le pasa como a María. ¿Y Alejandra? Y Blanca, a ver, ¿lleva gorro? Cara de mala. ¿Lleva gorro o es el pelo así medio morado? Es el pelo morado, ¿verdad? Manuela, con flequillo. Y Santiago, de Santiago tampoco se olvida nadie, porque tiene las rastas y no se olvida. Bueno, ¿y le doy la vuelta? Os lo sabéis todos, ya. Vamos a probar, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué me decís? Felipe y Juan están cambiados. A ver, ¿cuál es Lucía? La rubia. ¿Esta? ¿Seguro? Sí. Al lado Diego. Y Ramón es el del gorrito rojo. Ramón. Es de Ramón. El primero es Juan. ¿El primero? es Juan. Juan. ¿Seguro? Sí. El de las patillas es Diego. ¿Este? Sí. ¿Tiene cara de Diego? Sí, ese tiene. María y Manuela. Bernardo es el... ¿Cuál? María. Está cambiada. El de arriba... María. María. El de arriba es Bernardo. El de arriba es Bernardo. Este. Bernardo. ¿Seguro? Sí. ¿Y esta? Adela. Es Adela. ¿No es Alejandra? No, es Adela. No, Alejandra es la de Es Adela. Bueno, a ver, ¿quién nos queda entonces? El que está como Juan es Felipe. Este. Es Felipe. ¿Seguro? Y el de abajo Santiago. El de la raza de Santiago. Pero no vais a fallar ni uno. La que Esta. está Alejandra es... Alejandra. ¿Y esta? Blanca. Que decíais que tenía cara de mala. Blanca. Blanca. Sí, es Blanca. Bueno, está visto que tenéis una capacidad de memoria a corto plazo tremenda, porque yo no me los habría aprendido tan Aquí rápido. Marta. Bueno, lo que tenéis... Está campeona. ¿Quién? Marta. Mira, ¿qué pasa? Que los enfermos de Alzheimer están muy reducida. Y es lo primero que se altera, en fases iniciales. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, vamos a terminar con estos paneles. ¿Cómo te llamas? Maribel. Lo sabéis todos. ¿Hay alguien que no lo sepa? Vale, bueno, pues los que lo saben, no digáis la pista, Bueno, mirad, es que lo utilizamos porque es curioso, ¿no? A ver, este es uno de los paneles mejor valorados de la exposición, que se llama Capacitados para controlar ¿el qué? El estrés. Vale. Capacitados para controlar el estrés. Bueno, mirad, aquí tenemos un crucigrama. Y nos dicen que tenemos 3 minutos de cronómetro para resolverlo. ¿Vale? Que yo no os puedo dar ninguna pista ni os puedo decir nada. Simplemente tenéis que intentar resolverlo en 3 minutos. Venga, a ver. Vamos a poner. Vamos a poner los 3 minutos, a ver si somos capaces de resolverlo. No sono capaz de resolverlo. ¿Ves que aquí hay un crucigrama? Es un crucigrama muy sencillo. No os puedo decir nada, solo os puedo decir que es muy sencillo, que lo han resuelto ya la primera personas de 90 años y... Bueno, que lo he quitado de un libro de preescolar, así que... Bueno, de preescolar no, de primaria. Bueno, a ver, alguien tiene la solución ya, ¿no? Es una coña, ¿no? No, no.
Es un crucigrama, no es una broma. Tenemos que saber. Hay que hacerlo. Es un acertijo, un juego de lógica. Y yo no os puedo decir ninguna pista, ¿eh? Yo te lo digo. Estrés. No, no que tiene solución. Y ya lo tenéis que saber. Porque a esta ya han pasado, fijaros. Es que nos queda 1 minuto y medio. Pero de verdad que no lo sabéis. Bueno, no me lo puedo creer. Con el primer grupo que me pasa, ¿eh? Hay que hacer. De verdad que es con el primer grupo que me pasa. Que no lo sepa. Nada, nadie. Bueno, de verdad, ¿eh? Chicas, por lo bien que hicisteis en el otro, y con este nada. Nada. Bueno, yo no lo veo tan difícil, yo ya lo estoy viendo, ¿eh? Eso sabe, pero así es fácil, ¿verdad? Yo de verdad que no me lo creo. Dios mío. Nada. Para el cronómetro. Nada. Sí, páralo. Lo paro porque no hay manera. No sobra tiempo, fíjate. Bueno, os sobra tiempo. A ver, ¿alguien que no lo haya hecho antes sabe la respuesta? ¿De verdad que no? Lo tiene, ¿no? Tiene respuesta y además muy fácil. Nada, no sé. Te veo colorada. Bueno, a ver. ¿Cómo os sentisteis mientras intentabais? Perdidas, ¿no? Porque os dije que intentara resolver el crucigrama, no os di ninguna pista y yo miraba para las caras y veía perdidas, ¿qué más? Claro, total, perdidas. Desorientadas, ¿qué más? Un poco estresadas porque bueno, y me están mandando a hacer esto, yo no lo sé hacer. Y yo encima, ¿qué os estaba haciendo? ¿Qué os estaba dando? ¿Un refuerzo? ¿Os estaba Refuerzo negativo, estás metiendo presión. ¿Yo os estaba dando un refuerzo positivo? No, negativo. Yo os estaba dando refuerzo negativo, ¿verdad? Os estaba diciendo, pero bueno, si esto lo saqué yo de un libro de niños de 6 años, que vino una señora de 90, lo hizo en 30 segundos. ¿E entendéis por qué ponemos un juego como este en una exposición sobre el Alzheimer? Mirad, hay situaciones que para nosotros pueden ser muy simples, que para una persona con Alzheimer pueden suponer un mundo. Imaginaros, perdemos, vamos por la calle y perdemos o nos roban la cartera, ¿no? Y en la cartera llevamos las tarjetas, el carnet de identidad. Nosotros sabemos qué pasos tenemos que seguir para solucionar todos esos problemas, pero una persona con Alzheimer lo va a saber. Probablemente no va a saber cómo solucionar ese problema que le ha surgido. ¿Y cómo se va a sentir? Se va a sentir mal, porque si nosotros nos sentimos un poco estresados cuando una chica que está un poco para allá nos pide que resolvamos este ejercicio y ya nos genera un poco de ansiedad, imaginaros cómo se tiene que sentir una persona con Alzheimer que a lo largo del día se enfrenta con un montón de situaciones que no es capaz de responder porque no tiene capacidad lógica ya para resolver esas situaciones, cómo se tiene que sentir. Si nosotros con un crucigrama, con un crucigrama que para nosotros no tiene ningún significado, nos podemos llegar a poner algo nerviosillos, imaginaos cómo se tiene que sentir pues, una persona con Alzheimer, ¿no? Bueno, y dicho esto, ¿sabéis de qué iba el juego? Esto no se hace ni en 3 minutos ni en 5 minutos. Os fijáis que aquí hay una serie de iconos, ¿verdad? ¿Veis que los iconos están? ¿Qué les pasa? Se repite. Que se repiten, ¿verdad? Ese contra el icono que falta. Y veis que hay uno que está en blanco. Entonces, lo que quiere decir es que hay uno de los iconos que no tiene pareja. Y de lo que se trata es de averiguar cuál es el que no tiene pareja. ¿Lo veis así a simple vista? ¿Queréis probar? ¿Cuál? ¿Esta tiene pareja? Pues has acertado la primera. Es la interrogación la que no tiene pareja. Pero de crucigrama vamos. Aquí, pero no nos sale, lo tenemos en la punta de la lengua, ¿verdad? Vamos a ver cómo está vuestra capacidad verbal, ¿vale? Vamos a hacer os voy a hacer una serie de preguntas. Este sí que es un crucigrama.
Mirad, o en la solución, o en la definición, estas son definiciones, ¿vale? O en la definición o en la solución aparece la palabra punta, ¿vale? Entonces, si yo os digo, la inevitable masa de hielo de la que solo vemos la punta, vosotras me decís iceberg, ¿verdad? Si yo os digo, en dos palabras, el momento del día en el que el tráfico está horrible. Os tengo que cazar en alguno, ¿no? Gracias a él, los actores clavan los textos. Marta, ¿verdad? Gracias a él, los actores clavan los textos, es el apuntador, ¿no? Se me ponen los pelos de punta, ¿cómo? Escarpias. Los sastres la tienen siempre en la punta de la lengua. Los sastres la tienen siempre en la punta de la lengua. Con la palabra punta. No lo tenemos. Muy bien. La puntada, ¿verdad? Porque los sastres están puntados. Bueno, nada, os quería. A gran cantidad, cuando decimos que hay mucha cantidad de algo, decimos que hay Bueno, de verdad, ¿eh? Los habéis resuelto todos perfectamente. Mira, seguro que nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? El de tener una palabra en la punta de la lengua y que no nos sale. Bien, conforme la enfermedad de Alzheimer avanza, ya en fases iniciales puede surgir este fenómeno, que además se llama así. Se llama el fenómeno de la punta de la lengua, lo que tienen las personas con Alzheimer, ¿vale? Conforme la enfermedad avanza, las dificultades para comunicarse verbalmente suelen ir avanzando, también suelen ir a peor, hasta llegar en fases avanzadas, ya digo, generalmente a una situación de mutismo total, ¿no? Y ya os digo, en fases iniciales, en fases iniciales o en fases moderadas, suele aparecer este fenómeno de la punta de la lengua. Si a nosotros nos pone nerviosos el querer decir una palabra o el querer nombrar un sitio y que no nos sale, imaginaros cómo nos podíamos sentir si esto nos ocurriera muchas veces a lo largo del día. Es horrible, es de las alteraciones más terribles que hay para una persona con Alzheimer, la alteración del lenguaje. Vosotros seguro que lo vivisteis o lo estáis viviendo, ¿no? En alguna región. Para peinarse, lo estaba tocando, sabía lo que era, pero no le salía el nombre. Eso es terrible. Decía, lo tengo en la cabeza, pero no era capaz de sacarlo, ¿no? Bien, y a ver, vamos al juego más difícil de todos. Este lo vais a tener que hacer cada una de forma individual porque es de los más difíciles. Mirad, en fase inicial, ¿qué se altera? ¿Cuál es la, a ver, vamos a hablar ahora de la orientación, ¿vale? ¿Cuál es la primera orientación que se altera? A ver, orientación, hay la orientación temporal, la espacial, la personal. En fases iniciales, ¿qué se altera? La orientación, la temporal, ¿verdad? Fases iniciales, lo primero que se altera es la orientación temporal. No saben en qué día viven, si es sábado, si es lunes. Esa es la primera que se altera. Y en fases moderadas, ¿qué se altera? La orientación, la espacial, ¿verdad? En fases moderadas se altera la orientación espacial, que era lo que le pasaba a esta señora, por ejemplo, que se perdió hace unos días, ¿no? La orientación espacial. ¿Y a vosotros nos pasó alguna vez de ir a un pueblo que no conocéis y estar vosotras solas? O ir a un centro comercial en el que no habéis estado nunca y estar vosotras solas y no saber para dónde ir? ¿Y cómo sentís? Que no sabéis muy bien para... ¿Os sentís perdidas, desorientadas? Como en una nube, ¿no? Es una sensación muy desagradable, la de no saber para dónde ir, ¿verdad? Pues eso es lo que les pasa a algunas personas con Alzheimer, ¿no? Que empiezan por desorientarse en calles que no frecuentan, después se desorientan en su barrio e incluso en fases avanzadas no reconocen su casa y no saben ubicar las habitaciones en su propio domicilio, ¿no? Vale, para probar nuestra capacidad de orientación espacial nos piden que resolvamos este laberinto. Nos dicen que lo tenemos que atravesar cogiendo el logo de Afaco y volviendo a salir, ¿vale? Pero que tenemos que seguir una regla que es muy poco frecuente y es que no se puede girar nunca a la izquierda. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí o por aquí?
Por aquí. ¿Por aquí? No, o por aquí. No, Por ahí. es el puntito de arriba. Va recto, Ese es el que tiene que salir por dónde. Sí, este es el logotipo de la asociación. ¿Por dónde tiene que salir? Tiene que salir por aquí. Pues todo, y no puede ir a la izquierda. No. Pues empieza por arriba, mira. No, tranca, tengo que tú. empezar por aquí. Ahí tienes que empezar por abajo. Solamente es que el puntito está arriba. Ya, pero tengo que empezar por abajo, cogerlo y volver a salir. Pero podemos- Bueno, pues ahí, mira, empieza por ahí. Empieza ¿Por aquí? blanco. Sí, Pero no empieza, puedes girar a la empieza, izquierda empieza ahí. si no te... Ay, porque no se Si puede a la chocas, izquierda. no puedes girar a la izquierda. A ver, así. Ah. Ay, que no puede ir a la izquierda. ¡Uy, qué trampa! Es una trampa. A ver, si entro por aquí, ¿qué me va a pasar? Ay, claro, va, sí, efectivamente. Vale, yo voy por donde me digáis. Yo voy por Sí, aquí. por abajo, entra por abajo, sí, por abajo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y A la ahora? derecha. ¿Aquí? Vale, aquí. ¿Y ahora? Ahí arriba. Porque es a la izquierda. Ahí arriba. Tampoco, no. Abajo. ¿Y ahora? Sigues. Para la... No puedes, derecha. A la derecha. Pero ahora Para para arriba arriba, no para podemos abajo. ir. Para arriba, es que después... ¿Estás a la izquierda? Para la derecha. A la derecha. Estoy yendo a la derecha. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Y ahora? A la derecha, porque no puedes a la ¿Y izquierda. ahora? No. Para arriba. A la derecha, no es la izquierda nuestra. Derecha. Más atrás. Más. No. Quédate en el hueco. Aquí. ¿Ahora qué Sube, hago? sube. Así, sube. Ahora vete a la derecha. En el hueco sube para arriba. Sube en el hueco. No puedo. Vas así. Es la izquierda. Ahora sí es cierto. A la derecha. Ahora, para abajo, ¿no? Y ahora, para la derecha, que es para ahí. Y estoy en el mismo sitio. También es cierto, vamos. No, pero vamos a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a la derecha y ahora? Mirad qué pasa si cojo a la derecha. ¿Ahora qué hago? Cojo a la derecha otra vez, ¿no? Sí. Vale, a la derecha es hacia abajo, ¿no? ¿Y ahora? ¿Puedo coger hacia ahí? Sí. Ah, ¿y ahora? Ahora sí, ahora sube. Ahora venga a la derecha. Venga a la derecha. Ahora para abajo. ¿Y ahora puedo ir para ahí? Sí. Claro. Ahora para arriba. No, está hecho. Ahora venga ¿Y a la ahora? derecha. Y Derecha. para arriba, ya está. No, para arriba no. ¿Cómo no puedes ir para arriba? Y ahora para Estoy así. Para abajo. Ya lo habéis hecho. Para la derecha. Para arriba. Para la derecha. Sí, Y ya sí, está. Bravo, Marta. Ay, me quedo bravo, bravo. Marta. Y ya está hecho. Y ahora salir es muy fácil. Ahora salir es para abajo. Y ahora si estoy aquí. Ahí a la derecha. ¿Y ahora a la derecha para dónde es? Para allí. ¿Y ahora? Para arriba. ¿Y A ahora? la derecha. Y a ¿Y la ahora? derecha. Y ahora derecha. A la izquierda. ¿Qué? Y ahora ya nos armamos un lío. Ahora, derecha. Esto era más fácil, ¿eh? Estábamos aquí, esto tenía que ser más fácil. Bueno, después si queréis probáis cada una. Lo importante ya lo hicimos, que era llegar hasta aquí. Esto es lo más complicado. Si os fijáis, lo que hicimos fue ir haciendo cuadrados. ¿Os fijasteis que fuimos haciendo cuadrados? Fuimos haciendo cuadrados para llegar. Ahora si lo veis así, ¿no lo veis mucho más sencillo? Si os hago así. Sí. Pues si lo hacen los demás Ya es mucho está. más sencillo. Vamos a escuchar una grabación y ya terminamos con los paneles. Venga. A ver si suena. Bueno, esto en realidad habría que ponerse los auriculares y escucharlo cada uno. Ay, espera, que ya está sonando. Y eso que se lo tiene que ayer resbaló en una alcantarilla y se hizo un esguince la pobre. Estuve en un atasco más de media hora. Y encima cuando llego no Y ella encuentro que sitio siempre para anda aparcar. apurada de aquí para allá. Fíjate, iba corriendo para La verdad es que hoy me hubiera compensado venir para andando. llegar más tarde de las 10 de la noche. Tú no sueltas el coche. Yo tuve un esguince hace un par de años. Que soy una exagerada y No dices que tu dentista es tan veía bueno. las estrellas. Pues yo aproveché que tenía que venir a la mercería, que hay que dar la vuelta, para pasar a visitarla y ver cómo se encuentra. Me estás poniendo tú más nervioso que el dentista. Clases, que andan por las compañías, te
¿Puedes creer que si mi mejor amigo ya tiene arreglos en los ratos que me quedan libres, pues tengo que buscar las mejores ofertas en hilos? Ya es mala suerte. Cuanto más prisa, más caro. Es que Javier Y si no gusta a ti de hoy, tardará mucho en volver a darme cita. Tiene que buscar una amiga para tu hijo. Pues a lo mejor hasta le hacías de tal era Marta, con tanto rollo que tenemos. Un día de estos te llamo y tomamos un café. A su hermana cuando tenía su edad no la dejaba respirar. Ahora te fastidias y espabilas. Si no lo hubieras pensado antes. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Bueno, ¿qué escuchamos? Un barullo. Un barullo. Bueno, a ver si estuvimos bien atentas. ¿Sabemos qué le pasó cuando iba corriendo para trabajar? Tuvo un esguince. Tuvo un esguince. ¿En qué tenía que buscar las mejores ofertas? ¿Cuánto y por qué se retrasó el sábado ese hijo suyo que se está desmadrando? ¿Sabemos por qué se retrasó? Porque perdió el autobús. Porque perdió el autobús. ¿Qué tiene ese amigo suyo del que es uña y carne que él no tiene? ¿Qué tiene ese amigo? Novia. ¿En qué se va a gastar la pasta al tardón? Dile. En el dentista. Ah, en el dentista, perdón. ¿Por qué llegó tarde? Porque había algo. Bueno, sois las primeras que habéis resuelto todas las preguntas, ¿eh? No era nada sencillo. Fijaros que aquí están las preguntas y aquí están las respuestas, ¿vale? Resultó un poco complicado, ¿no? Sí. Bastante. ¿Por qué? Porque nos hablaban... Mucha gente a la vez. Nos hablaban 6 personas a la vez. Fijaros lo complicado que nos resultó. ¿Por qué creéis que ponemos esto en una exposición sobre el Alzheimer? ¿Qué tiene que ver 6 personas hablando con una exposición sobre el Alzheimer? A ver, os doy una pista. ¿Qué error cometemos a veces los profesionales y las familias cuando nos comunicamos con una persona con Alzheimer? Hablamos todos juntos, ¿verdad? Muchas veces le damos muchas órdenes a la vez, le hablamos demasiadas personas a la vez, ¿y qué es lo que conseguimos? Que el enfermo se sienta peor, ¿verdad? Porque, como decíamos antes, las capacidades de procesamiento de una persona con Alzheimer están disminuidas, ¿no? Entonces, si le hablamos a varias personas a la vez, no van a ser capaces de procesar toda la información que le estamos dando. A mí me pasaba, yo cuando empecé a trabajar recuerdo que no teníamos autobús, no teníamos transporte adaptado, entonces teníamos que acompañar al enfermo hasta el coche, ¿no? Hasta su coche particular. Y yo recuerdo de ir acompañando al enfermo hasta su coche, de llegar hasta la puerta y empezar el familiar. Papá, levanta el pie, y yo decirle, y echa el trasero un poco hacia atrás, y le estábamos dando varias órdenes. Y el enfermo, ¿qué hacía? Se quedaba rígido, se quedaba bloqueado. ¿Por qué? Porque no estaba entendiendo toda la información que le estábamos dando, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Yo fui la primera que cometí ese error al empezar a trabajar, ¿no? Lógicamente tú por querer hacerlo bien le estás proporcionando una información verbal, pero que al unirse con la del familiar, en este caso, estábamos dejando al enfermo totalmente bloqueado. También ocurre cuando está puesta la radio en casa, cuando está puesta la televisión, ¿verdad? ¿Veis lo estresante que es que te hablen varias personas a la vez, ¿verdad? Es complicado. Bueno, y conforme avanza la enfermedad se dan dificultades también en la memoria a largo plazo. Bueno, ¿qué me decís? Tenemos aquí unas televisiones con series que seguro que conocéis perfectamente. Venga, vamos a probar nuestra capacidad de memoria. ¿Cuál tenemos? Verano Azul. ¿Y cómo se llamaba la chica que tocaba la guitarra en Verano Azul? Julia. ¿Y el niño que le gustaba mucho comer? Piraña. Piraña. Y el otro Pancho. ¿Y el pequeñito? Titito. Caramba, os quería poner... A ver, ¿qué más? ¿Cuál más conocemos? Dinastía. ¿Cuál más? Dallas, ¿dónde está Dallas? ¿Y cómo se llamaba el malo de Dallas? JR. ¿Y la mujer de JR cómo se llama? Suel. ¿Y qué le pasaba a Suel? Le da un poco al vida. A ver, ¿cuál más? Curro Jiménez. Corrupción en Miami. ¿Cuál más? ¡Uy! Falcon Crest. ¿Y cómo era la música de Falcon Crest? Falcon Crest, sí. ¿Cómo era la música? Ángela Channing, no sé. La mala era Ángela Channing, ¿verdad? ¿Y cómo era la música de Falcon Crest? A ver, que yo canto muy mal. Pero... ¿No os acordáis de la música de Falcon Crest?
Así es. Bueno, muy bien. A ver, ¿cuál queda? ¿Qué más? Bonanza. ¿Cuál más? No sé, esa es ya... Esta es más antigua. Sí. Se rodaba en un pueblo y era como... narraba la vida en un pueblo, ¿no? Era... Crónicas de un pueblo. ¿Y esta sabéis quién es? Esta es Victoria Vera, que hacía una serie hace muchos años que se llamaba Cañas y Bar. Bueno, la verdad es que vuestra capacidad de memoria a largo plazo está intacta. Pero no le pasa así a las personas que tienen Alzheimer, ¿verdad? Al principio se va afectada la memoria a corto plazo, pero con el transcurso de la enfermedad pueden llegar a olvidarse pues, del nombre de sus hijos, del nombre de sus nietos o incluso de periodos concretos de su vida. Nosotros en la asociación tenemos el caso de un señor que se sabe el nombre de su esposa, de sus hijos, pero que se ha olvidado de un episodio concreto de su vida, y es que él es de Baldayo y él tenía unas tierras en Baldayo y hace unos años las vendió y él ahora mismo se olvidó de que vendió esas tierras. Con lo cual, cada vez que van a la aldea y ve que en esas tierras hay otra gente, hay otra casa, se pone loco, porque él piensa que esas tierras son suyas. Esto es una afectación clara de la memoria a largo plazo. Se ha olvidado de ese pasaje de su historia de vida, ¿no? Entonces, claro, él piensa que esas tierras son suyas y hay otra gente y se pone fatal. La familia ya no puede ir con él al pueblo, ya no puede pasar por delante de esas tierras. Bien, y conforme avanza la enfermedad, ¿qué pasa? Que aparte de las dificultades cognitivas aparecen dificultades físicas. Son los tres últimos paneles estos, ¿vale? Tenemos dificultades físicas tanto a nivel de miembro superior, es decir, van a tener, los músculos se van a debilitar, va a perder movilidad, las articulaciones van a perder movilidad, los músculos van a perder fuerza y cada vez va a tener menos destreza motriz fina. Vale, venga, una voluntaria. Una cualquiera. A ver, Marta, venga, que ya que me sé tu nombre, le vamos a pedir a Marta que se ponga el guante y que meta la mano sin mirar en estos saquitos, a ver si es capaz de identificar. ¿Seguro? Yo no recuerdo que haya ningún colador ahí, ¿eh? ¿Seguro que es un colador? ¡Caramba! Un colador. A ver, ¿qué más? Hay más cosas, hay más cosas. Sí, aquí dice que hay cosa mala, ¿eh? Embudo. Un embudo. No, ahí ya no hay más. Ay, sí, me tiro mal. A ver si va a estar el lagarto. A ver, otra persona, venga, que yo creo que Marta tiene mucha habilidad. A ver, Marta, pruebo yo. Ahora pon el otro. Tengo muchas vergüenzas. A ver. Aquí. Sí, sí. Mira, primero. No, esa es la que no vale. Venga, chulo, a ver. Uy, ¿esto es? Verás. Pues Susi, no sé lo que es. Es muy grande. Es que te tocó el difícil, ¿eh? Sí, ¿Cómo te es un llamas? cenicero, Loli. Loli. Es un cenicero. Es un cenicero. Pues Está que Loli. valiente, que lo cojo, pero no tiene nada, que no encuentro. A ver, voy con otro. ¿Qué hay aquí? Una taza, un vaso, una taza. Una A ver. taza. Una Tenemos taza. la taza, haciendo juego. ¿Tengo más? No sé. ¿Hay algo más? Ay, espera, sí. A ver si va a estar el ratón. Hay una cuchara. Hombre, ahora que nos faltaba para tomar el café. Bueno, gracias. Le vamos a dar un aplauso a Loli y a Mónica. Mónica, te toca. A ver. Venga. Bueno, Maribel ya estuvo. A ver, ¿quién se atreve? Maribel. Paula, a ver, Paula. Después ya quedas en nuestras manos, ¿eh? Te podemos hacer de todo ya. Póntelo tú. Póntelo tú mejor. ¿Ves algo? ¿Seguro? Seguro. Bueno, entonces ahora te vamos a dar unas vueltas. Te vamos a dar unas vueltas y ahora ya hay seguro aquí, ¿no? Tenéis seguro, ¿no? Bueno, ¿cómo me dijiste, Mónica? Isa. Vamos a caminar, Isa. Mira, agárrate ahí y ale, camina como puedas. Fijaros en cómo camina Isa, ¿vale? Cuidado. Isa, cuidado, ¿eh? Ahí ahora. Vamos a no hay nada. Ahí ahora
Ya está, Isa. Ya estamos. Bueno, un aplauso para Isa, ¿no? ¿Cuándo se hace? Es difícil, ¿verdad? Sí. Isa, vete hacia allá, hacia tus compañeras por la pasarela. Tienes buen tipo, ¿eh? Bueno, ¿en qué cambió la marcha de Isa? Fue más rápida. ¿Qué más? Segura. ¿Qué le pasaba cuando Isa iba caminando? Daba pasos grandes. Que iba a pasos más cortos. Yo cuando tengo miedo a caer, ¿hacia dónde echo el cuerpo? ¿Me echo hacia atrás? A mí ahora me ponen una zancadilla y ¿hacia dónde echo el cuerpo? Hacia adelante, ¿verdad? Yo tengo miedo a caer, echo el cuerpo hacia adelante y no doy pasos largos. ¿Y os fijasteis cómo iba haciendo Isa? Iba tanteando. ¿No os recordó algo? Esa marcha tanteando de Isa. Dilo. Yo creo que te entendí. Cuando salen siempre de casa siempre están ellos. ¿Qué pasa cuando una persona con Alzheimer se encuentra con una baldosa que es oscura y pasa una clara? ¿Qué percibe? ¿Qué Es hace? una diferencia de suelo, aunque no sabéis si está a la misma altura o no, pero que es una diferencia de suelo. Claro, percibe que hay un cambio de nivel, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Tantea, ¿verdad? Que es lo que estaba haciendo Isa. Cuando iba por aquí no sabía muy bien cómo era lo de los escalones y iba tanteando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende demostrar con esta pasarela? ¿Cómo es la marcha de una persona con Alzheimer en fases avanzadas? Fijaros, cuando los músculos están más débiles, cuando las articulaciones están más rígidas, como pasa en fases avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, la persona tiende a presentar unas reacciones de equilibrio que tenemos todos. Que en nosotros, por ejemplo, se ponen de manifiesto cuando nos privan de la información visual, cuando nos tapan los ojos, ¿vale? O cuando vamos a tropezar, ¿vale? Esas reacciones de equilibrio las tenemos todos. ¿Cómo anda una persona con Alzheimer en fases avanzadas? Echa el cuerpo hacia adelante, ¿no? Tiende a andar, que se llama cifosis dorsal, que se enchepa, ¿no? A pasos cortos, tanteando, ¿no? Sin separar mucho los pies del suelo por si acaso, ¿no? Sí. Lo que os quiero comentar es que estas reacciones las tenemos todos cuando nos sentimos con miedo a caer, ¿no? Y eso es lo que le pasa a una persona con Alzheimer en fases avanzadas, que ya a nivel físico está tan deteriorado que empiezan a surgir, ¿no? Estas reacciones. Bueno, y ya para terminar, fijaros, yo soy terapeuta ocupacional y una de las principales labores de los terapeutas ocupacionales es cuidar de que el entorno de la persona con Alzheimer esté adaptado, ¿no? Porque un entorno que está adaptado va a favorecer que el enfermo pueda hacer sus actividades de autocuidado por sí solo. A lo mejor un enfermo de Alzheimer en fases iniciales no puede entrar en la bañera, pero si nosotros ponemos esto, ¿qué es esto? Un asiento giratorio en la bañera, o si ponemos una ducha, ese enfermo se puede duchar solo, ¿no? Entonces, en fases iniciales vamos a adaptar el entorno para favorecer su autonomía. Y en fases más avanzadas para facilitar la labor de los cuidados, que bien lo sabéis vosotras. ¿Qué diferencia hay trasear a una persona que está en una cama normal o cuando está en una cama que se sube y que se baja, ¿verdad? En una cama eléctrica que tiene carro elevador, que sube y que baja, ¿qué diferencia hay, no? Entonces, de ahí la importancia de adaptar el entorno. Aquí veis que tenemos una silla para la ducha, con inodoro además, y el asiento giratorio de bañera, que es de las ayudas técnicas más baratas y es de las que mejor uso dan, ¿no? Fijaros, en este tríptico, aquí tenemos dos trípticos. Mirad, para la exposición hemos elaborado dos trípticos. Este, que es el tríptico general de la exposición, y este que habla de las ayudas técnicas. En él se explica cuáles son las ayudas técnicas más utilizadas en pacientes con Alzheimer, ¿vale? Y el porqué de cada una de ellas. Este tríptico se llama, igual que este panel, la habitación perdida. Entonces, nada, que si lo queréis está, por supuesto, a vuestra disposición, al igual que el tríptico general de la exposición. No quería despedirme sin deciros que, bueno, que todas nuestras esperanzas están puestas en la investigación y que dentro de unos años estemos hablando de esta enfermedad como de algo que tiene cura, y que, bueno, que eso es lo que esperamos, ¿no? Eso es lo que nos mueve a seguir trabajando. Igual que a vosotras, que seguro
seguro que muchísimas estáis trabajando con pacientes con Alzheimer, ¿no? Por desgracia es una enfermedad muy prevalente. Nada, que muchísimas gracias por vuestra atención y para lo que queráis, ya sabéis dónde estamos. Gracias.